Patagonia Flooring. Los pisos y decks en maderas exóticas, presentes en Casa Foa y en las obras más importantes del país. Visítenos en patagoniaflooring.com. La verdad que la gente tenía razón. Qué lugar que eligieron. Es increíble. Contanos un poquito, ¿por qué eligieron este lugar? ¿Qué era el lugar antes de tu intervención? Porque es una intervención increíble la que hicieron, pero hay mucha gente que no conocía, ¿no? Contanos un poquito de qué se trataba, qué era lo que hacían acá los monjes. Sí, la verdad que el lugar era increíble, ya tenía una magia el lugar por sí solo. La realidad es que nosotros el día de la presentación de Casa Foa estuvimos en este lugar. La realidad es que nos encantó la atmósfera que tenía, ¿no? Este era el refectorio, que era el lugar donde los monjes comían y un orador leía. Si bien no era específicamente una capilla, las características arquitectónicas son las de una capilla. Entonces, es un tema que normalmente en arquitectura no nos toca hacer. Entonces nos pareció muy interesante la idea de tener una propuesta de este tipo. La caja arquitectónica que tiene que ver con lo religioso, con lo eclesiástico, con lo sacro, nos inspiraba a hacer un trabajo que tuviera que ver con ese tipo de intervenciones. Era un desafío porque la estructura ecléctica del lugar hacía que tuviéramos que ser muy simples a la hora de trabajar para poder intervenir, porque este lugar ya tenía como bastantes características que aluden a diferentes estilos arquitectónicos. Entonces dijimos, no, vamos a seguir agregando. Entonces la idea era trabajar desde lo más simple. Por eso es que un solo elemento definió el espacio, que es la madera, que es la melamina, que es un producto de Maciza, que fue nuestro sponsor, que en realidad fue quien hizo posible que nosotros hiciéramos este lugar. Y la verdad es que el resultado creemos que es muy bueno, la verdad es que estamos muy conformes, y sobre todo porque vos veías que la gente iba entrando, días de prensa, por ejemplo, y tenían como una sorpresa cuando entraban, ¿no? Que mucha gente te decía, no genera paz, es un lugar que tiene magia, bueno, como que había un montón de cosas que tenían que ver con eso. Que creo que ese es el desafío más grande, ¿no? O sea, entrar en un lugar religioso, ya por lo que implica, ¿no? Para ustedes el intervenir Totalmente. es un esfuerzo doble que están haciendo, y que uno entre, como entrás a un espacio así, y que vos veas que todo lo que se aplicó realmente va con este espacio, ¿no? Y que no afectó absolutamente nada a la visión y por lo que significa, creo que ese es el mérito más grande. Bueno, mira, yo creo que además acá arriba, en la planta de arriba del auditorio, hay una congregación que está viviendo en este lugar, que son los que van a seguir con el proyecto que va a ser un centro cultural que se llama La Abadía, y ellos estaban muy contentos y muy conformes, y son religiosos, con lo cual que ellos lo interpreten y les guste era realmente muy importante. Teníamos un respeto especial por las imágenes que tiene el espacio y las quisimos revalorizar. Cuando se plantearon el proyecto, ¿en qué se inspiraron para terminar lo que hicieron? Nosotros en todos los proyectos que hacemos siempre tomamos como forma de trabajo la investigación y analizar obras que tengan que ver con el tema, con lo cual lo que primero que nos vino a la cabeza fueron las iglesias, ¿no? Porque claro, obviamente, si bien esto era un refectorio, la característica era de una capilla. Entonces lo que tratamos de ver es cómo los grandes arquitectos han tomado esos espacios. Hoy vemos espacios en Europa, por ejemplo, que después, no sé, de la posguerra fueron atacados y demás, y que no se podían reconstituir las molduras y demás, y hay obras muy interesantes en donde eso se fue modificando y simplificando. Un poco esa fue la idea del armado. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con justamente el espíritu religioso. Las iglesias han cumplido una función muy particular dentro de la arquitectura, era uno de los hitos más importantes en cuanto a edificios. Con lo cual, lo primero que tratamos de hacer es encuadrar en qué estilo estaba este lugar, y en realidad es ecléctico, tiene como varias intervenciones de diferentes estilos. ¿Cómo se intervienen hoy esos espacios también? ¿Y a nivel materiales? Bueno, volviendo a las iglesias, ¿no? Un poco la materialidad que tiene que ver con la madera, los bancos y demás, remiten a bancos de iglesia. La realidad es que para generar este tipo de espacios necesitábamos un apoyo de un sponsor. Entonces,
nos permitió generar esta situación y manejar los materiales que más nos gustaban para este lugar. En realidad, en el caso de los bancos queríamos mantener el color real de la madera y si uno lo toca, si bien es un laminado, al tacto lo sentís como una madera. Como una madera. Realmente están muy bien logradas y el efecto que causa es ese. El piso también está hecho con el mismo material y del mismo color, que era un poco eso, integrarlo y que fuera una unidad que además pasara lo más desapercibido posible para que tomara realmente importancia lo que tiene que ver con la caja original. Totalmente, porque es algo para colmo, cuando tenés un banco de madera es algo que realmente dentro de lo que es la arquitectura te ocupa muchísimo lugar, ¿no? Y esto que decís que se une con el piso se disimula muchísimo. ¿Querés que lo sigamos recorriendo? Dale, perfecto. ¿Qué función importante cumple la iluminación en un espacio, ¿no? Sí, en verdad la iluminación cumple un rol muy importante en la arquitectura y en la arquitectura sacra mucho más, ¿no? Fue una de las cosas que siempre se han tomado porque tiene que ver con la elevación, con llegar al cielo y un montón de cosas que tienen que ver justamente con la luz. En este espacio en particular nosotros quisimos enfatizar eso, hacer que el espacio se viera más alto porque normalmente los espacios sacros tienen bastante altura, en este caso era bastante chato el espacio, sobre todo porque tiene un zócalo que como es original lo conservamos, pero queda por detrás de lo nuevo y si bien el espacio va a quedar armado nos parecía que no queríamos tocar lo existente. Toda la propuesta fue así, el piso está montado sobre el piso existente, nada se tocó. Y la realidad es que con respecto a la luz, nosotros tratamos de manejar dos formas de iluminar. Una a través de apliques, que es típico de un auditorio, con luz muy baja para que la gente se acomode, esté y demás o se dé una charla, y después los arcos iluminados que fueron lo que le dieron altura al espacio porque al iluminar en vertical se estiró verticalmente el espacio. Lo estiliza, ¿no? Lo estiliza muchísimo, exactamente, la palabra es estilizó. Se utilizó una luz neutra que no tuviera ninguna tonalidad para que el blanco diera realmente blanco y genera como una atmósfera muy particular dentro del espacio. En este espacio es fundamental la luz. Hablamos de la madera, hablamos de la iluminación. ¿Qué otra clave vos creés que tiene este espacio? La clave del espacio fue trabajar de una forma muy simple, seguir siendo protagonista la caja arquitectónica, todo lo que tenía que ver con la ornamentación original. Me parece que el punto fuerte fue ese, manejar un solo material y el otro elemento fue la luz. Y con eso crear el clima. Que lograron la medalla de oro, nada más y nada menos. Que es una de las cosas que también te queríamos preguntar, ¿no? Porque no es la primera vez que estás, van 11 ediciones que están participando y con muchísimos premios, siempre premiados en casi todas las ediciones que se fueron haciendo de Casa Foa. ¿Eso les crea un desafío doble o no? Porque generalmente cuando vos llegás a la cima en el tenis, el número uno, llegó al número uno, bueno, acá me retiro, ¿no? Me retiro con el premio más grande. En su caso no es así, ¿no? No, de todas maneras Casa Foa tiene muchos ejemplos de este tipo de situaciones, somos varios los número unos. Entonces la realidad es que es un grupo de personas, es gente muy talentosa siempre en las muestras. Entonces un año nos toca a unos, otros años nos toca a otros. La verdad es que está por suerte bastante repartido. Es un orgullo para nosotros, ¿no? Como estudio haber tenido varias premiaciones y demás. Pero no, lo tomamos como que es parte del trabajo. En realidad a veces pasa que por falta de tiempo y por trabajo uno algún año no participa, claro. Pero la realidad es que lo disfrutamos, es un lindo desafío. Depende de qué edificio te toque, este año nos pasó eso, llegamos acá y dijimos, este lugar hay que hacerlo, es genial. Bueno, gracias. Te agradecemos muchísimo, la verdad, un placer estar en este espacio acá con vos y haberlo podido mostrar a la gente que realmente tantas ganas tenían de verlo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor.